acá, ¿qué ven acá? ¿Ah? Son esos proyectos enrejados de piedra. ¿Cómo se llama? No Acá cruzando el río, no van a la feria los domingos a comprar sus provisiones. Ahí hacia arriba hay estos muros. Todo el tramo hacia arriba es son gaviones. Y los gaviones en un río caudaloso, fuerte pendiente, contrarrestado de bastantes rocas, no vale poner gaviones. Porque ustedes saben que el río en una avenida se traslada piedras y las piedras chocan entre ellas y choca la malla, lo revienta y todas las rocas se caen. Es por eso que en esa zona, no sé, más de 2-3 kilómetros instalaron gaviones y en la primera o segunda avenida se volteó todo, erosionó la parte baja, se rompieron, se voltearon y ahora ya no hay. Han gastado un montón de plata y no funciona. Entonces, gaviones solamente funcionan en cauces de baja pendiente donde no traslada mucha roca, ¿no? Ahí sí funcionan los gaviones. O para estabilizar taludes, ahí también se usa gaviones. ¿Ya? Esto, acá igual hay otras imágenes ya trabajadas en forma anteriormente vimos rectangular y ahora ¿qué ven acá arriba? Es trapezoidal, es como un canal en realidad, ¿no? Acá también en la selva, ¿no? Les dan las pendientes en los taludes y también acá en la selva puedes poner aviones. Acá abajo también están con aviones. Acá ven el problema que sucede. ¿Ven acá? ¿Qué ha pasado ahí? Eso es lo que igualito ha pasado acá, viendo acá Los Ángeles, de arriba hacia arriba, igualito. Se erosiona en la parte baja, erosiona, pero empuja donde se ha ido. Donde está el gavión, erosiona la parte baja y se ha volteado el gavión. Entonces tienes que hacer una buena cimentación o en todo caso un enrocado, no gavión. De eso se trata. Ahora, ¿cómo haces los cálculos? En base a una sección rectangular. ¿Qué ecuación es esa? Ya ustedes lo conocen, ya no hay por qué decirlo, qué es cada variable, ¿no? ¿Qué es el S? Dependiente de la base de ¿Cómo lo calculas? Bueno, ¿qué decía niveles? ¿Ah? ¿Cómo calculan esa pendiente? Ya lleva por su topografía ya. Caracotas. Por eso, o sea, hay que hacer un levantamiento topográfico, tienes líneas de curvas de nivel y en base a eso tú puedes encontrar la pendiente. No es eso. Nadie te va a dar la pendiente, tú tienes que calcular. Entonces acá hay 3 investigadores y hay mucho más, hay como 8 personas que se han encargado de evaluar dimensiones. Entonces ahí te dice cómo encontrar el ancho promedio del cauce, considerando una sección rectangular. Entonces B es la base del cauce del río, ¿no? Arriba están los factores, la descripción, y no lo voy a leer, ustedes ahí pueden leerlo, pero tenemos la base que es igual a 1.81 a la raíz cuadrada del caudal por FB sobre FS. Son factores de fondo y factores de orilla que están arriba, y ahí recomiendan unos valores que ya en base a los investigadores han determinado esos factores. Entonces hay un ejemplo, sale que por Blend sale 129.26 metros de ancho al túnel y es más simple, un factor A que es es un parámetro característico del suelo por caudal a la 1 medio y la pendiente a la 1 quinta. ¿Cuánto sale? 44.6. Y Petit simplemente dice 2.45 por caudal a la 1 medio. ¿Cuánto te sale? 50.58. Son valores totalmente diferentes, ¿no? Para determinar la misma base de la sección. ¿Qué valor utilizo? ¿Qué valor utilizo? El mayor. El mayor. El mayor. ¿Por qué? Para no tener margen de error. Para asegurarse, ¿no?
pero ¿cuánto te va a costar? La diferencia entre 50 son 3 veces más, 2.5 veces más. Promedio. 80. Entonces, como ya les dije en una clase, te va a depender del presupuesto que tengamos. Entonces, como ingenieros, si van a ustedes a hacer el tema del presupuesto, como dice el compañero, debemos asegurarnos. Entonces, debes presupuestar con el más ancho. Ahí deberías presupuestar. Por el tema es que el presupuesto a veces siempre te ajustan, ¿no? Te reducen, no hay plata y te reducen. Entonces, la que se opta para trabajar es el promedio. En este caso, en las clases, vamos a usar el promedio. ¿Ya? Entonces, ahí tienes, vuelvo a repetir, si tienes presupuesto, usas el más ancho. Y si no tienes, estás muy ajustado, pues el más angosto, ¿no? Pero vas a tener problemas en el tiempo, tal vez no se presenta un caudal alto y va a rebosarse, se va a llevar todo tu trabajo que has hecho. ¿Ya? Entonces, en principio usamos el promedio, pero la que define es el ancho, define el presupuesto. ¿Ya? El presupuesto define. Entonces, ustedes ya tienen un caudal, los parámetros puedes considerar los generales que te da los investigadores y pueden encontrar el ancho por medio del caudal. Lo que ustedes van a tener es el caudal máximo de una avenida. ¿Ya? Bueno, estos son ya los ejemplos. Hay un ejemplo ahí que te dice, abajo te da el caudal máximo en galones por minuto, hay que convertirlo a metros cúbicos, no se olviden siempre convertir, 300 metros cúbicos por segundo, y están los parámetros arriba. El factor de fondo, factor de orilla, el característico del suelo, ¿no? Te dice una sección rectangular, te da la pendiente 2.5 por mil, el coeficiente de Manning 0.035, te da un factor de Putter 0.035 también, y un factor de Raster 2.40. ¿no? Eso va a cambiar en función a las características y el tipo de material donde vas a construir, ¿no? Tu sección que estás construyendo. Entonces ahí range sale 76.79, al tuning 43.05 y Petit sale 42.43. Están más o menos cerca, no se difieren mucho. Entonces puedes hallar el promedio 54.09. Entonces ya tienes el ancho promedio de tu canal, de tu río que estás tú evaluando. ¿Y a qué se Luego, debe? ¿Qué se debe la variación? por los parámetros mismos que están considerando. Entonces, nunca van a encontrar similitud. Pero en el examen que yo les doy, busco parámetros que estén cercanos. Entonces, ustedes en sus cálculos van a estar cercanos y utilizan el promedio. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo calculo los parámetros hidráulicos? A ver, señorita, ¿cómo calculo los parámetros de esa sección? ¿Cómo se llama usted? Sí. Ariana. ¿Ariana? Sí. ¿Cómo calculo los parámetros de esa sección? De lo que estamos comentando. Ya tenemos, tienes el caudal, ya calculamos el ancho promedio, como es una sección rectangular. Ahora, ¿cómo determino los parámetros hidráulicos? ¿Ah? Estos son grandecitos ya, o sea, por eso en la siguiente clase yo, si no ponen atención, los celulares voy a poner ahí una canasta y ahí vamos a guardar los celulares. Están con el celular y no escuchan. Mira, ustedes sus notas también van en este periodo. Si no ponen atención, pues no va a ser mi problema, sino el problema de ustedes que no ponen atención. Bueno, ahí tenemos la ecuación de Manning. Eso ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Tienes el ancho promedio, tienes el caudal, y con la ecuación de Manning tú puedes calcular el tirante normal o tirante no máximo para ese caudal que has definido, o de tu proyecto que estás evaluando. Como ya tienes el tirante, ya puedes calcular los parámetros hidráulicos.
área, perímetro, radio hidráulico, espectro de agua, velocidad, número de flow, número de reino. Esas son las características hidráulicas. Pero hay otro método para calcular por el método de Chessy, ¿no? ¿A qué equivale el método de Chessy? Que es igual, la velocidad es igual a una constante por la raíz de RS. ¿Qué es RS? R es el radio hidráulico, S es la pendiente. Todas esas variables ya lo conocemos. R, el radio hidráulico, es área sobre perímetro. Y si es una sección rectangular, pues es muy fácil de determinar las fórmulas, ¿no? De área, perímetro. Entonces, ahí puedes calcular la velocidad por el método de Chessy, pero involucra esta constante C. Esta constante C, ¿cómo la encuentro? Ahí ese sí es más complicado, son tres métodos. El método de Kutter, ahí tienes una ecuación que está en función de la rugosidad, la pendiente, el radio hidráulico, ¿no? Y ahí puedes calcular un C, una constante. En este caso sale 33.76. Hay otro, el Kutter simplificado, que es otra fórmula que también está en función de la rugosidad y la raíz del radio hidráulico, y sale 33.48. Y hay otro desde base, que está en función a la rugosidad de base por la raíz del radio hidráulico, y te sale 32.98. En este caso, y hay muchos más investigadores que han analizado este parámetro. Entonces ahora vamos a utilizar también el promedio. Ya calculamos los tres, tenemos el promedio 33.27, entonces ya puedo aplicar la ecuación de Chessy, ¿no? Que es igual a la constante por la raíz del RS, donde me sale que la velocidad es 2.4382 metros por segundo, ¿no? De ahí puedes calcular el número de flow, el número de Reynolds, la energía total. También hay que calcular por el método de Manning. Ahí también puedes calcular la constante C, que debe estar cercano a lo que hemos calculado arriba, ¿no? 32.45. Puedes calcular la velocidad, el número de flow, ¿no? Para determinar qué tipo de flujo es subcrítico o supercrítico, ¿no? Este es un ejemplo de examen. Te da el caudal 450 metros cúbicos por segundo, el factor de fondo, te da la constante característica del tipo de suelo, la pendiente, el número de Manning, el número de Kutter, el número de base. Entonces estos coeficientes de rugosidad se utilizan de acuerdo a la ecuación que estamos utilizando, ¿no? Primero, ¿qué encontramos? El ancho promedio, B, no son tres, length, shortune y petit. Ahí están los valores y sacas el promedio, entonces ya tienes el ancho promedio, 62.74. Luego por Chessy, ¿cuál es el cálculo de la velocidad? Pues una constante C por la raíz del RS, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo calculas el radio hidráulico? Para el radio hidráulico tienes que calcular el área y el perímetro, y para calcular el área necesitas el tirante. Y si no tienes el tirante, entonces por ecuación de Manning calculas el tirante, que eso ya hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? Por el tanteo o aproximación puedes calcular el tirante, y en este caso sale 3.58. Con ese tirante ya puedes calcular los demás parámetros, el área, perímetro, radio hidráulico. Entonces, para aplicar la ecuación de Chessy necesitas la constante C, que está en función de los coeficientes de rugosidad y el radio hidráulico. Ahí tienen ustedes el N, raíz de R, ¿no? Y tienes las tres constantes C. Sacas el promedio y puedes encontrar por Chessy y también por Manning. De eso se trata esta parte, ¿no? Y acá tienes otro ejemplo. Acá, otro ejemplo similar. Los ejemplos son similares. Lo que deben entender ustedes son el procedimiento. Yo nunca repito datos de otros exámenes, nunca. Solamente cambio valores. Si ustedes entienden el procedimiento, pues es fácil hacer los cálculos. No hay nada del otro mundo. El procedimiento es el mismo. Ahí tienen el caudal, las constantes, los coeficientes de rugosidad, calculas el ancho promedio, ¿no? Luego por Chessy calculas la velocidad, calculas las características hidráulicas por el método de Manning, ¿no? Y las características que te están pidiendo, ¿no? Las constantes, luego calculas
ya está el constante C promedio, y aplicas Che-Sí y tienes los valores, ¿no? Puedes encontrar el número de flow, el número de Reynolds, y el HB es la energía, que me dije la energía total, está en función al tirante de la velocidad cuadrada sobre el 2T, ¿no? Y el otro es por Manning también, ¿no? Por Manning, ¿no? Que es lo mismo, calculas la constante C, velocidad, flow, Reynolds y la energía. De eso se trata el encauzamiento. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, solo aplicar correctamente los valores que se mencionan, calculas las dimensiones, calculas los parámetros. ¿Para qué calculas el número de flow? A ver. ¿Para qué calculas el número de flow, señor? Por bueno, sí, no le llegué a entender muy bien, pero creo que necesitamos creo que nos viene lo más del examen, pero necesitamos para la fórmula el número de flow, ¿qué nos dice? El tipo de flujo. ¿Qué es mayor que 1? ¿Qué? Flujo supercrítico. ¿Y qué es menor que 1? Subcrítico. ¿Eso qué significa? Que si el número de flow es mayor que 1, vas a tener una velocidad muy alta. Eso significa que tu construcción tiene que ser resistente. No lo vas a poner, si el flow te va a salir por ser 2, vas a tener un flujo supercrítico. Va a haber erosión, sofocación, no lo vas a poner pues aviones. Tienes que poner una buena cimentación, tienes que poner un muro de concreto o una enrocada con concreto. Para eso son estos parámetros, ¿ya? Igual el Reynolds, ¿qué te dice? ¿Flujo qué? Flujo laminar o flujo turbulento, que van de la par con el Reynolds. Entonces, estos parámetros son para eso, definir qué tipo de flujo vas a tener en tu zona de encauzamiento que vas a hacer. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces de eso se trata. Y acá tienes las fórmulas que ya lo conocen, ¿no? Estas principalmente, que eso van a venir el examen con estas ecuaciones. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. ¿No? Entonces en la siguiente clase hacemos un ejemplo con todo el procedimiento y ya para el examen no tengo problema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Listo. Y como tanto sería bien, si ya se... Eso es todo, amigos.